Cuando visité la casa de mi cuñada, me quedé absolutamente muda de la impresión al ver a mi marido y a ella juntos en la ducha. Inmediatamente, cerré la puerta con el pestillo desde fuera y llamé a mis suegros. Les pedí que vinieran de inmediato para ser testigos de este drama. Mi nombre es Sofía. Aún hoy, cuando lo recuerdo, después de la cena, todavía puedo sentir el escalofrío recorriendo mi espalda. Antes de empezar la historia, por favor, escribe en los comentarios desde dónde estás leyendo y qué hora es en tu lugar ahora mismo. Si te encantan las historias llenas de emoción y giros inesperados, no olvides dar a me gusta y seguir para no perderte los próximos capítulos. Y ahora, entremos en la historia. Hay golpes que no te hacen llorar al instante. No llegan con gritos ni como una bofetada ardiente en la mejilla. Te golpean con un peso enorme, tan silencioso que sientes como si el corazón se detuviera y tus manos y pies ya no te pertenecieran. Y en solo unos breves minutos, todo el matrimonio que había cuidado durante tantos años se hizo añicos, como un vaso arrojado contra una roca aquella tarde. Mientras deshacía el paquete de comida que acababan de enviar los familiares de Extremadura, sonó el teléfono. Era mi cuñado, Carlos. Su voz sonaba estresada, parecía estar hasta arriba de trabajo. Dijo: Sofía, mamá y papá han mandado algunas cosas de la tierra. Un poco de jamón ibérico, unos botes de mermelada casera y algo de pan de pueblo. Tengo un caos en el taller y no me da tiempo a pasar por casa. Si de todas formas te pilla de camino, podrías pasarte y dejárselo a Isabel, por favor. Acepté de inmediato. Carlos siempre era amable, cuidadoso con sus palabras y a menudo ayudaba a nuestra familia con pequeñas cosas. Lo respetaba como a mi propio hermano mayor. Cargué las bolsas en mi coche y conduje hacia el chalet de mi cuñada Isabel. Para mis adentros, pensé que en realidad era una buena idea. Hacía tiempo que no la visitaba. Ahora tenía la oportunidad de dejarle las cosas y charlar un rato. Por pura cortesía, no le avisé de que iba, porque supuse que Isabel probablemente estaría sola en casa a esa hora. Carlos estaba desbordado en el taller y mi marido, Javier, me había dicho que tenía mucho trabajo en la oficina hasta la hora de la cena, y que seguramente llegaría tarde a casa. Pero ya cuando me detuve en la entrada, sentí una extraña opresión en el pecho. La cancela estaba cerrada, pero sin echar la llave. La bicicleta de Isabel estaba aparcada en el patio. Nada extraño en eso. Lo extraño estaba justo dentro de la puerta principal. Un par de zapatos de cuero de hombre, colocados con cierto descuido. Una sola mirada y los reconocí al instante. Eran los zapatos de Javier. Los mismos zapatos que yo misma había limpiado y colocado junto al zapatero durante años. Me quedé paralizada durante varios segundos, todavía con las asas de las bolsas en las manos. El corazón me daba vuelcos, pero me obligué a pensar en otras posibilidades. Quizás Javier había pasado para ayudar a Carlos con algo y todavía no se había ido. O quizás Carlos le había pedido a Javier que echara un vistazo a la instalación eléctrica o a las tuberías. Intenté calmarme. Empujé la puerta y entré en el recibidor. El aire acondicionado zumbaba silenciosamente, esparciendo un frescor agradable por el salón. Sobre la mesa de centro había un vaso de agua y una taza de café. El hielo del vaso casi se había derretido por completo. No se veía ningún teléfono móvil. El silencio en la casa era peculiar. Un silencio que no traía paz, sino más bien ansiedad. Antes de que pudiera siquiera dejar las bolsas en el suelo, escuché el fuerte sonido de agua corriendo desde el final del pasillo. En medio del sonido del agua, oí la risa de una mujer. Parecía contenida, pero aún así se filtraba hacia afuera. Grité: Isabel, te he traído las cosas de Extremadura. No hubo respuesta. Pensé que no me había oído, así que di unos pasos más. Justo entonces, desde el cuarto de baño, escuché una voz masculina y grave. Baja la voz. ¿Y si entra alguien? Todo mi cuerpo se congeló. Llevaba 5 años escuchando esa voz. ¿Cómo podría confundirla? Era la voz de Javier, mi marido. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi cabeza estaba completamente en blanco, pero mis pies parecían arrastrarse hacia adelante por sí solos. La puerta del baño no estaba completamente cerrada. Había una pequeña rendija. Me pegué a la pared, me asomé por la pequeña abertura, y en ese instante, sentí como si todo mi mundo se derrumbara. Bajo el chorro de agua de la ducha de techo, Javier abrazaba a Isabel por la espalda. Una de sus manos descansaba en la cintura de ella. Tenía el rostro hundido en su cuello. Isabel echaba la cabeza hacia atrás y se reía. Su conocida voz suave ahora solo me provocaba asco. Dijo: ¿de qué tienes miedo? Carlos nunca vuelve a casa a esta hora. Y Sofía, por muy tonta que sea, nunca sospechará de mí. No recuerdo cómo logré respirar en ese momento.
Solo sé que un frío glacial me recorrió desde las yemas de los dedos hasta la columna vertebral. Si solo hubieran estado juntos en ese momento, quizás podría haberme convencido de que era un error. Pero esa frase mató cualquier última y estúpida esperanza dentro de mí. Esto no era un accidente. No era un error. Y, evidentemente, no era la primera vez. Era una traición calculada, oculta y tratada como algo muy cotidiano para ellos. Una cosa que no hice fue entrar en tromba. Tampoco lloré. No grité. No me abalancé para tirarle del pelo y montar una escena, como la gente cree que hace una mujer cuando descubre la infidelidad de su marido. Simplemente retrocedí, en un silencio extremo, tan silenciosa que me asusté de mi propia calma. En ese momento, cerré completamente la puerta del baño y giré el pestillo desde fuera. No solo eso. Cogí la pequeña banqueta de madera que estaba apoyada en la pared y la acuñé bajo el pomo de la puerta. Todo esto ocurrió en solo unos segundos, y dentro, el caos estalló de inmediato. Se oyeron fuertes golpes en la puerta. Javier gritó: ¿Quién ha cerrado la puerta? Abre ahora mismo. Luego llegó la voz de Isabel, llena de pánico. Estaba en shock, pero aún así intentaba sonar dura. ¿Quién está ahí fuera? ¿Eres tú, Sofía? Abre. Me apoyé en la pared. Mis manos temblaban. Casi se me cae el móvil. Pero mi mente estaba fría como el hielo. Marqué el número de mi suegra, Carmen. Luego llamé a mi suegro, Antonio. Cuando respondieron, solo dije una frase, con una calma inquietante. Suegra, suegro, venid a casa de Carlos ahora mismo. Hay algo que quiero que veáis. Porque si solo os lo cuento, no me vais a creer. Los ruidos dentro del baño se volvieron más desesperados. Javier probablemente se había dado cuenta de que era yo quien estaba fuera. Así que su voz cambió. Ya no gritaba, sino que empezó a suplicar. Sofía, sé que eres tú. Abre la puerta. No hagas de esto un escándalo. Miré la puerta que temblaba frente a mí y mis labios formaron naturalmente una sonrisa amarga. Una sonrisa que yo misma no sabía que era capaz de hacer. Hablé en voz alta para que las dos personas de dentro escucharan cada palabra. No os preocupéis. No necesito decir mucho ahora. Dejemos que los mayores de la familia vengan y lo vean por sí mismos. Hay cosas que, cuando se ven con los propios ojos, no se pueden negar. Los fuertes golpes en la puerta detrás de mí se sentían como martillazos que destrozaban mis 5 años de matrimonio. Lo que más dolía era recordar mis primeros días en la familia de mi marido. Entonces, nadie podría haber imaginado que llegaría el día en que estaría fuera de la puerta de un baño, escuchando la súplica de mi propio marido mientras estaba encerrado con mi cuñada. Porque hubo un tiempo en que realmente creí que me había casado con un hombre decente, y que había entrado en una familia que, aunque estricta, no era malintencionada. Ahora entendía que las grietas en una familia rara vez se ven de inmediato. Empiezan silenciosamente, tan sutilmente que cuando te das cuenta, todo se ha descontrolado hace mucho tiempo. Javier y yo llevábamos casados casi 5 años. Cuando éramos recién casados, yo era como cualquier otra mujer. Mi corazón estaba lleno de esperanzas sencillas. A mis ojos, Javier era entonces un hombre amable y trabajador. Rara vez bebía demasiado y sabía cómo cuidar de su esposa. No era del tipo excesivamente romántico ni tenía una labia de oro, pero parecía un hombre con principios. Cada noche que yo trabajaba hasta tarde, me llamaba para ver cómo estaba. Durante los fríos días de invierno, se acordaba de comprarme churros calientes de camino a casa porque sabía que me encantaban. Esas pequeñas cosas me hicieron creer que había elegido bien. En la familia de mi marido había 2 hermanos. El mayor era Carlos, unos años mayor que Javier. Trabajaba como mecánico de maquinaria pesada y tenía su propio taller. Carlos era realmente un hombre de pocas palabras, puntual como un reloj. Se pasaba los días enteros ocupado con el trabajo. Algunos días salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, con la ropa de trabajo llena de grasa y el rostro cansado, pero se lavaba las manos pacientemente y cenaba sin una queja. Su esposa, Isabel, por otro lado, si los ponías uno al lado del otro, cualquiera vería que Isabel era la que destacaba. Vestía a la moda, siempre cuidaba su maquillaje, llevaba el pelo perfectamente peinado y tenía una voz dulce, tan dulce que a un extraño le caería bien de inmediato. Desde el principio, fue evidente que mi suegra, Carmen, adoraba a Isabel. Dondequiera que iba, elogiaba a Isabel. Esta Isabel, sí que sabe cómo comportarse y es fácil de tratar. Se lleva bien con todo el mundo. Si todas las nueras fueran como ella, habría paz en la casa. Cada vez que oía eso, simplemente sonreía. Pero sabía que esos cumplidos no eran solo para alabar a Isabel, sino también para recordarme que, a sus ojos, yo no estaba a la altura de ese estándar social.
En una ocasión, me miró y dijo, mitad en broma, mitad en serio. Una mujer, por muy sencilla que sea, si habla demasiado directa, incomoda a la gente. Lo escuché y supe que se refería a mí, porque no soy del tipo que se lo piensa 9 veces antes de hablar. Trabajo como contable en una pequeña empresa. Mi trabajo gira todo el año en torno a libros y números, por lo que mi personalidad es directa y práctica. No estoy acostumbrada a cambiar de opinión según sople el viento, y definitivamente, no se me da bien halagar a la gente. Lo recuerdo claramente. Para una persona como yo, vivir en una familia con una suegra que ama las palabras dulces y una cuñada experta en socializar significaba que, tarde o temprano, surgirían las comparaciones. En muchas cenas, Carmen le pasaba los mejores trozos de carne a Isabel. Luego me miraba y soltaba un comentario. Una mujer debería saber sonreír y hablar como tu cuñada, así la gente la respeta donde quiera que vaya. Yo seguía comiendo, pero sentía una punzada en el pecho. No porque estuviera perdiendo ante ella, sino porque entendía que en esa casa, la honestidad nunca se valoraba tanto como una lengua salamera. Cuando éramos recién casados, Javier solía defenderme. Cada vez que mi suegra me criticaba por ser demasiado callada o seca, él se reía y decía: «Mamá, déjala en paz. Quizás no sea la mejor conversadora, pero tiene un buen corazón». En esos momentos, sentía un alivio. Mientras mi marido me entendiera, podía soportar algunas quejas de mi suegra, pero esa defensa no duró mucho. Poco a poco, cada vez que Carmen soltaba un comentario hiriente, Javier no decía nada. Se quedaba en silencio o me llevaba al dormitorio y decía: «Déjalo estar. Mamá se está haciendo mayor. ¿Por qué vas a darle importancia a lo que dice?». Al principio, parecía reconfortante, pero en realidad fue la primera señal de que elegía callar cuando a mí me herían. Después de un tiempo de casados, Carlos e Isabel se mudaron a su propio chalet, no muy lejos de nosotros. Entonces pensé que quizás sería más fácil si vivíamos separados. Sin conflictos diarios, sin comer en la misma mesa todos los días. Quién sabe, tal vez las relaciones familiares mejorarían. Pero me equivoqué. Cuanto más lejos vivían, más utilizaba Isabel la excusa de que la familia debía ayudarse mutuamente para que Javier fuera constantemente a su casa. A veces le pedía ayuda para montar una estantería de IKEA. Otras, decía que se había fundido una bombilla. Otras, que había problemas con el aire acondicionado. Al principio, me pareció normal, porque pensaba que es natural que los cuñados se ayuden con pequeñas cosas. Mientras tanto, Carlos estaba cada vez más ocupado. Había periodos en los que trabajaba día y noche. Se iba de casa por la mañana y volvía tarde por la noche. A veces, incluso se quedaba a dormir en el taller para ahorrar tiempo. Mientras tanto, Isabel estaba en casa, gestionando su tienda online, haciendo directos en Instagram y fotografiando sus productos. Su vida parecía muy organizada y cómoda. En las reuniones familiares, ella era siempre la primera en servir el café, la primera en servir la comida a mi suegra. Siempre hacía las preguntas adecuadas en el momento adecuado, lo que hacía que Carmen la quisiera aún más. Sentía que, a los ojos de la familia de mi marido, yo era Con el tiempo, vi una inclinación muy difícil de definir en esa familia. Todos los favores, todos los elogios, toda la defensa, se inclinaban hacia un lado. Mientras que yo, hiciera lo que hiciera, siempre se consideraba que tenía defectos. Falta de delicadeza, falta de dulzura, falta de habilidades sociales. Una vez, me sentí tan triste que le dije a Javier: «¿No ves que tu madre trata a Isabel de forma diferente?». Javier solo suspiró. «Déjalo. Mamá es mayor. Cede un poco para que tengamos paz en casa». Lo escuché y no respondí más, pero algo se hundió en mi corazón. Porque entendí que, a partir de ese momento, cada vez que me corrigieran, me compararan o me ignoraran, la persona que debería haber estado a mi lado optaba por dar un paso atrás. Pero incluso entonces, me decía a mí misma que lo dejara pasar. Vivir en una familia implica que a veces hay favoritismos. A veces es injusto. Mientras una sea decente, cumpla con su deber como nuera y como esposa, con el tiempo lo entenderán. Creía que la paciencia llevaría a la paz. No sabía que esa paciencia solo daba a otros espacio para subir más alto y pisotearme. Cuando finalmente desperté y miré a mi alrededor, me di cuenta de que la familia que creía que solo se había desviado un poco, en realidad, estaba podrida desde la raíz sin que yo me diera cuenta. Desde que me di cuenta de que todo era solo una fachada en una gran familia, empezaron a aparecer señales extrañas. Al principio, eran tan pequeñas que si no tenías cuidado, podías pasarlas por alto fácilmente. Y lo peor es que las esposas como yo a menudo no tememos las cosas directas. Lo que más nos agota son los pequeños cambios ambiguos que nos carcomen constantemente como una espina en el corazón. No se puede quitar y no da paz. Hace aproximadamente un año,
Javier cambió drásticamente. Antes, su costumbre era dejar el móvil sobre la mesa al llegar a casa del trabajo y, cuando se duchaba, lo dejaba en el salón. Si alguien llamaba, yo respondía, pero a partir de entonces, el teléfono estaba casi pegado a él. Incluso cuando comíamos, estaba escondido en la mesa. Incluso cuando dormíamos, estaba bajo su almohada, y cuando entraba al baño, se lo llevaba. Una vez, lo toqué accidentalmente porque pensé que era una llamada de su oficina. Me lo arrebató de inmediato. Su rostro se ensombreció como si yo hubiera hecho algo terriblemente mal. Recuerdo una noche, casi a medianoche. Acabábamos de acostarnos cuando la pantalla del teléfono de Javier se iluminó. Solo eché un vistazo para ver qué era. Pero antes de que pudiera ver nada, lo agarró, me dio la espalda, deslizó el dedo rápidamente y lo borró. Le pregunté en voz baja: ¿quién manda mensajes a estas horas? Javier no respondió directamente, sino que suspiró y sonó irritado. ¿Puedes dejar de fisgonear? Solo era alguien que necesitaba ayuda. Esa frase me hizo callar. No había hecho nada malo. Solo pregunté de forma normal, como siempre. Pero su reacción me hizo sentir que era yo la que había hecho algo mal. Luego hubo otra ocasión, mientras se duchaba. El teléfono estaba en una estantería cerca de la puerta. La pantalla se iluminó justo cuando pasé por delante. Vi claramente el nombre Isabel en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Esperé a que saliera y le pregunté en voz baja: ¿por qué te escribe Isabel tan tarde? Mientras se secaba el pelo, Javier respondió con indiferencia, sin siquiera mirarme: Carlos no está en casa. Me pidió que le ayude a mirar el aire acondicionado mañana. No pienses tonterías. La respuesta sonaba razonable, pero la forma en que lo dijo, tan rápida, tan bien formulada, como si estuviera preparada, me dio una sensación de inquietud. A partir de entonces, presté más atención. Era cierto. Cada vez que Isabel llamaba, Javier se iba. A veces decía que se había fundido una bombilla en su casa. Otras, que una tubería perdía agua. Otras, que tenía que llevar cajas pesadas porque Isabel vendía cosas por internet. Si hubiera sido una o dos veces, habría sido normal. Pero era casi todas las semanas cuando se necesitaba hacer algo. Y todo esto ocurría cuando Carlos no estaba en casa. Lo que me atormentaba no era que Javier ayudara, sino que cada vez que volvía a casa, olía diferente. No era olor a aceite o a herramientas. Tampoco el olor a jabón de su casa, sino una fragancia de perfume de mujer dulce. Un perfume que yo nunca había usado y que no teníamos en casa. Una vez, intenté hablar con él tranquilamente. Pensé que estaba siendo razonable. Es más fácil que entre cuñadas y mujeres nos ayudemos a veces. No esperaba que Javier se volviera de repente y me gritara, algo que rara vez hacía. Es la casa de mi hermano, no un nido de ladrones que necesites vigilar. Te estás pasando. Me quedé helada. Su reacción fue muy agresiva ante una sugerencia normal. Lo peor fue que, después de esa frase, ni siquiera pareció pensar que se había excedido. Simplemente se puso los zapatos, cogió las llaves del coche y se fue. Me dejó sola en la cocina antes de que la sopa que estaba preparando estuviera lista. Por el lado de Isabel, las cosas tampoco eran como antes. Cuando éramos recién casados, Isabel solo era dulce de palabra para ganarse a los mayores. Pero con el tiempo, esa dulzura empezó a mezclarse con algo muy duro. Cada vez que me veía, seguía sonriendo, preguntándome cómo estaba. Pero sus ojos ya no eran suaves como antes. Parecían inquisitivos, como si intentara ver cuánto sabía yo. Una vez, cenando con mi suegra, Isabel se giró de repente y dijo de forma muy natural: últimamente, casi siempre es Javier quien me ayuda. No sé a quién más podría pedirle ayuda. Siempre es mejor la familia que los de fuera. Después de decir eso, sonrió hacia mí. La sonrisa parecía inocente, pero no entendía por qué sentí como si una aguja se me clavara en la piel. Mi suegra, Carmen, intervino de inmediato. Su voz sonaba defensiva, pero en realidad era una advertencia. Es lo correcto que la familia se ayude. ¿Por qué pones esa cara? Deberías ser más comprensiva para que tu marido te siga queriendo. Yo todavía sostenía el plato, pero se me hizo un nudo en la garganta. No había dicho nada, solo estaba en silencio, porque no me reí con ellas. Inmediatamente me convertí en la sospechosa de ser una mujer de mente estrecha. En esos momentos, me sentía aún más sola en esa casa. No importaba lo que dijera nadie, no importaba lo que insinuara nadie. Si yo simplemente fruncía el ceño, era mi culpa. Una tarde, Isabel me mandó un mensaje diciendo que tenía fiebre y me pidió que le comprara paracetamol y unas pastillas para la garganta. En ese momento, todavía no quería pensar mal. Así que, de camino a casa desde el trabajo, pasé por la farmacia, lo compré todo cuidadosamente y fui a su casa.
pero en cuanto llegué, sentí que algo no cuadraba. La puerta principal estaba cerrada, pero sin llave, y dentro había un silencio total. Llamé al timbre varias veces, pero nadie respondió. Estaba a punto de irme cuando de repente oí un ruido rápido desde dentro, como si alguien hubiera chocado con una mesa. Luego, se hizo el silencio de nuevo. Me quedé fuera un poco más y volví a llamar. Pasó casi un minuto. Entonces, Isabel salió a abrir la puerta. Tenía el pelo revuelto, la cara roja, respiraba con dificultad y tartamudeaba al hablar. Me estaba vistiendo, por eso no oí nada. Asentí, le di las medicinas y entré para sentarme un rato por cortesía. Pero en cuanto me senté, vi que el suelo del pasillo estaba mojado, como si alguien acabara de salir del baño, y la puerta del baño estaba entreabierta. Todavía había algo de vaho dentro. En el toallero colgaba una toalla de hombre de color azul oscuro. Al verla, se me encogió el pecho. Esa toalla era exactamente igual a la que usaba Javier. No podía estar segura de que fuera la toalla de mi marido, pero la sensación de angustia me envolvió desde ese momento. Esa misma noche, esperé a Javier y le pregunté en voz baja, intentando mantener mi tono normal: ¿pasaste por casa de Isabel esta tarde? Mientras se quitaba el reloj, Javier levantó la vista y me lanzó una mirada. Su mirada era fría e irritada, lo que me hizo sentir como una carga. Dijo: no te conviertas en una mujer que solo sabe ponerse celosa por nada. Luego entró en el dormitorio para cambiarse. No dio más explicaciones. Me senté en silencio en el salón. De repente, me sentí confundida en mi corazón. Si tenía razón, ¿por qué sentía que estaba equivocada? ¿Por qué la persona que me hacía sentir inquieta podía humillarme por mis dudas? Después de eso, ya no pude encontrar la paz. Empecé a ver todo desde otra perspectiva. Cada llamada de Isabel, cada vez que Javier salía de casa, cada defensa inapropiada de mi suegra me hacía pensar. Pero incluso cuando pensaba en ello, todavía intentaba aferrarme a la última pizca de razón, que tal vez solo estaba siendo demasiado sensible. Tenía miedo de que si decía algo sin pruebas, seguiría siendo vista como la que tiene una lengua viperina, la rompehogares, una mujer celosa por nada. Al final, seguiría siendo yo la culpable. Y quizás por ese miedo, dejé que la inquietud creciera silenciosamente en mi corazón durante mucho tiempo, sin el coraje suficiente para nombrar aquello a lo que temía. A partir de esas dudas dispersas, ya no veía a Javier de la misma manera. Y lo extraño es que parece que cuando una pareja empieza a dudar, la pareja culpable se vuelve extremadamente sensible. Javier ya no mantenía su calma anterior, sino que cambió drásticamente. Se iba a trabajar más temprano, volvía más tarde y las cenas en casa se hicieron menos frecuentes. Algunas noches, cocinaba pacientemente todos sus platos favoritos. La salsa aún estaba caliente. El salmón al horno recién sacado, pero él simplemente se sentaba, tomaba unos bocados y apartaba el plato, diciendo de pasada que tenía trabajo fuera. Cuando le preguntaba qué tipo de trabajo, gritaba: ¿tienes que preguntar por todo? Su voz se volvió aún más grosera conmigo. Por cada frase mía, recibía media respuesta suya. Por cada pregunta, fruncía el ceño como si lo estuvieran interrogando. Pero lo que más me dolía era cuando sonaba su teléfono y veía el nombre de Isabel en la pantalla. Su voz cambiaba inmediatamente, se volvía más suave, más baja. A veces, incluso había una pizca de paciencia que no le había oído usar conmigo en mucho tiempo. Una vez, delante de mí, mientras hablaba por teléfono, se levantó y salió al balcón. Su voz era baja, pero lo suficientemente alta como para que sintiera que algo andaba mal. Sí, ya paso, tranquilízate. Fueron solo unas pocas palabras, pero sentí como si algo me desgarrara el pecho. Había noches en las que esperaba desde las 7 de la tarde hasta casi las 9. La comida se había enfriado, no respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. Solo veía el leído y luego desaparecía hasta que la puerta se abría. Javier entraba con una falsa expresión de agotamiento, y decía que había surgido una reunión urgente. Pero vi claramente que el cuello de su camisa estaba arrugado. Su pelo todavía estaba húmedo, como si acabara de ducharse en algún sitio. No olía a oficina, ni a gases de escape y polvo de la calle, sino al familiar olor del gel de ducha que había olido cuando estuve en casa de Isabel. Quería hacer preguntas, pero cada vez que veía su rostro frío e inexpresivo, las palabras se me atascaban en la garganta. Empecé a prestar más atención, no de una manera que me hiciera perseguirlo o montar un escándalo, sino a través de la observación silenciosa. Y esa observación silenciosa me mostró muchas cosas. Varias veces, de camino a casa, vi el Volvo de Javier aparcado cerca de la casa de Carlos en horas extrañas. No a la hora del almuerzo para comer, tampoco por la noche, cuando la familia se reúne, sino a media tarde o a primera hora de la noche.
justo en los momentos en que era casi seguro que Carlos todavía estaba en el taller. Al principio, intenté obligarme a creer que solo pasaba para arreglar algo, pero una vez se convirtieron en 2, luego en 3, y luego la rutina era la misma. Mi corazón ya no podía encontrar la paz. Un día, volví del supermercado antes de lo habitual. Al girar en la calle de la casa de Carlos, de repente vi a Javier de pie cerca de la esquina de la pared, en un lugar oculto de la calle exterior. Isabel estaba frente a él. La distancia entre los dos era tan pequeña que un paso más y se tocarían. Antes de que pudiera procesar lo que veía, vi a Isabel levantar la mano y limpiar el hombro de Javier. El gesto fue tan natural, tan íntimo, sin la más mínima vacilación que se esperaría entre una cuñada y su cuñado. Justo en ese momento, se giraron a la vez y me vieron. La reacción de Isabel fue tan rápida que, si no hubiera visto lo que acababa de pasar, probablemente me habría dejado engañar por su voz melosa. Sonrió de inmediato y su voz sonó clara. «Ah, has vuelto pronto». Le pedí a Javier que me ayudara a meter un envío pesado. No podía llevarlo yo sola. Me quedé quieta. Mi mirada recorrió sus pies. Ningún envío, ninguna caja, nada en absoluto. Solo el asombro en la cara de Javier. Y una sonrisa falsa en los labios de Isabel. Antes de que pudiera decir nada, desde la entrada salió mi suegra, Carmen. No sé cuándo había llegado, pero su forma de aparecer en el momento justo me inquietó. Me miró de reojo y luego gritó: «Solo es una pequeña ayuda en la casa. Los miras como si los hubieras pillado robando. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Qué mente tan estrecha? ¿Cómo vas a conservar a tu marido así?». Esa frase fue como una bofetada. Estaba en medio del patio, todavía con la bolsa de la compra en la mano. Por primera vez, sentí que no solo me estaba engañando una persona, sino un grupo de personas que conspiraban para distorsionar la verdad delante de mis narices. Esa misma noche, no pude soportarlo más. Esperé a Javier y le pregunté directamente, sin más rodeos: «¿Estáis tú e Isabel ocultándome algo?». Javier sostenía un vaso de agua. Al oírlo, golpeó el vaso con fuerza en la mesa, con un fuerte estruendo. No explicó. No lo negó como lo haría una persona inocente. Solo me miró con rabia y dijo en voz baja: «Si no confías en mí, ¿para qué estamos juntos?». Cuando oí esa frase, mi corazón se heló. Una persona inocente generalmente reacciona de manera diferente. Puede enfadarse, puede sentirse herida, pero quiere aclarar las cosas. Pero no Javier. Se enfadó como si hubiera tocado su punto más sensible. A partir de entonces, Isabel mostró aún más su verdadera cara. Ya no me evitaba. En cambio, me enviaba mensajes que parecían considerados, pero que en realidad eran amenazantes. Un día, su nombre apareció en mi teléfono. «No pienses demasiado». Cuando una esposa controla demasiado a su marido, se cansan. Cuando leí esa frase, mis manos se enfriaron. En la superficie, sonaba como un consejo. Pero cada palabra echaba leña al fuego. Me hizo sentir que Isabel ya no tenía miedo de que los descubriera, sino que se situaba en una posición elevada, mirando hacia abajo para ver cuánto más podía aguantar. Lo que era aún más aterrador era que Isabel conocía el horario de Javier hasta el más mínimo detalle. Cosas que yo, como su esposa, no sabía. Pero ella sí. Cuando dije que Javier probablemente llegaría tarde a casa esa noche, Isabel se rió. «No, Javier sale temprano hoy». Una vez dije que Javier estaba tomando unas cervezas con sus amigos. Ella dijo de inmediato que probablemente no era cierto. «Hoy está ocupado con otras cosas». Estos comentarios parecían casuales, pero cuanto más los oía, más inquieta me sentía. Es imposible que una cuñada conozca la rutina diaria de su cuñado también, a menos que tuvieran más contacto del que yo pensaba. Así que decidí cambiar de táctica. Permanecí en silencio durante varios días. Fingí ignorarlo. No pregunté, no miré, no presioné. Sinceramente, Javier pareció aliviado. Su irritación disminuyó, y cuando llegaba a casa, fingía de nuevo preguntarme si había comido. Isabel también estaba contenta de nuevo, como antes. Una tarde, incluso me llamó y me invitó a su casa a tomar un café, diciendo que había horneado un bizcocho delicioso. Esa falsa paz fue lo que me abrió los ojos. No eran inocentes. Por eso estaban tranquilos. Estaban demasiado seguros de sí mismos, seguros de que yo lo aguantaría. De que no me atrevería a revelar su secreto. De que, aunque tuviera sospechas, seguiría siendo una mujer que calla y sufre, como ellos creían. Y a partir de entonces, dejé de preguntar. No discutí. No lloré. No me quejé. Memoricé en silencio todo el horario. Cada vez que Javier salía de casa, cada mensaje ambiguo de Isabel, cada mirada esquiva y falsa inocencia.
Sabía muy bien que me estaba acercando a una verdad sucia, pero en ese momento todavía no tenía pruebas en la mano. Pero la intuición de una mujer engañada gritaba cada día en mi corazón que me estaban tomando el pelo, y lo más doloroso era que me estaban engañando en la propia familia que luchaba por proteger. Cuando ocurrió algo una semana antes de que los pillara infraganti, realmente ya no pude engañarme a mí misma. Ese día había estado lloviendo desde la tarde, una lluvia ligera pero persistente, de esas que empañan las carreteras y pesan en el corazón. Salí del trabajo antes de lo habitual. Pasé por el Mercadona para comprar salmón y verduras y luego fui a casa a cocinar. Pensé que el ambiente entre nosotros había estado demasiado tenso últimamente, así que esa noche sería más amable. Prepararía la comida favorita de Javier. Quién sabe, quizás el ambiente en casa se aligeraría. Estuve en la cocina casi 2 horas. Las patatas todavía humeaban. El salmón estaba recién sacado. Eran las 7 de la tarde. Pero Javier todavía no estaba en casa. Lo llamé, pero no contestó. Esperé un poco más, le envié un mensaje preguntándole dónde estaba. Tardó mucho en responder, brevemente. Solo 3 palabras. Estoy ocupado. Sin explicaciones, sin avisos. Ni siquiera preguntó si yo había comido. Ese mensaje frío me hizo sentir de repente lo grande que era mi cocina, lo fría que estaba. Esperé casi media hora más y mi corazón latía con fuerza. No entendía por qué me sentía tan extrañamente nerviosa ese día. La sensación no llegó de golpe, sino que se deslizó lentamente, como el agua que se filtra por una pequeña grieta. Finalmente, marqué el número de Isabel. Sinceramente, no estaba segura de nada en ese momento. Solo pensé que quizás Javier había ido allí, como solía hacer. Pensé que solo preguntaría para tranquilizarme. La llamada fue atendida rápidamente. Isabel respondió con una voz deliberadamente somnolienta, demasiado rápida e irritante para ser creíble. No, Sofía, estoy sola en casa. Me sentía un poco mal y he estado tumbada un rato. ¿Pasa algo? Esa voz demasiado rápida, demasiado preparada y demasiado suave, me dio un escalofrío. Una persona que está realmente cansada, que realmente está tumbada, rara vez habla con tanta fluidez, como si estuviera leyendo un guión. Colgué el teléfono. Mi corazón estaba en un tumulto. Justo entonces, mi madre me llamó y me pidió que le comprara un jarabe para la tos porque se sentía resfriada. Me puse el impermeable, cogí la cartera y salí a la farmacia de la esquina. Lloviznaba ligeramente, las calles estaban resbaladizas. Los coches que pasaban dejaban rastros de agua sucia que me salpicaban los pantalones. Después de comprar el medicamento, de camino a casa, no entendí por qué giré en la calle de la casa de Carlos. Quizás fue una coincidencia, o quizás mi corazón me guió hasta allí. Y justo cuando rodeé el seto bajo de la parte trasera de la casa, sentí como si mi corazón se detuviera. El Volvo de Javier estaba aparcado en un rincón apartado, cerca de la valla, en un lugar difícil de ver desde la calle, fuera de la cancela. El motor estaba apagado. Estaba claro que llevaba aparcado allí un buen rato, no solo 1 o 2 minutos. Me quedé bajo el alero del vecino. Apreté las asas de la bolsa de la farmacia hasta que me dolió. Si Isabel estaba realmente sola en casa como decía, ¿por qué estaba el coche de mi marido allí? Y si Javier estaba allí, ¿por qué lo ocultaban ambos? Eran solo 2 preguntas, pero mi cerebro daba vueltas como si alguien lo estuviera retorciendo. Pensé en entrar directamente. Hubo incluso un segundo en que di un paso, pero luego me detuve. Tenía miedo. Lo que más temía era una situación en la que solo tuviera vagas sospechas. Entonces, una vez más, sería tachada de esposa loca y celosa. Me quedé bajo el alero. La lluvia golpeaba el borde de mi chaqueta, fría. Mis oídos estaban atentos a la casa, y en el espacio silencioso, con el sonido de la lluvia repiqueteando contra el tejado de tejas, escuché claramente una risa débil e interrumpida desde dentro. Luego, de repente, se hizo el silencio, como si alguien se hubiera dado cuenta de que algo se movía. En ese momento, ya no sentía el frío de fuera. Solo sentí un frío que subía lentamente desde mi pecho hasta mi garganta. Volví a casa con pasos pesados, como si llevara pesas atadas a los pies. Esa noche, eran casi las 10 cuando Javier llegó a casa. En cuanto abrió la puerta, olí ese gel de ducha que no teníamos en casa. Su pelo todavía estaba húmedo. El cuello de la camisa era diferente, como si se hubiera cambiado de ropa antes de volver. Pero su rostro estaba relajado, como si no hubiera pasado nada. Se sentó a la mesa, miró la comida fría y dijo, tuve una reunión con un cliente. Luego cené con unos amigos. No hace falta que la calientes. Lo miré fijamente. Por primera vez en todos los años que llevábamos juntos, no vi al hombre en el que una vez había confiado. Solo vi a un mentiroso, tan acostumbrado a mentir que no tenía el más mínimo remordimiento. Le pregunté con mucha calma.
Tan calmada que yo misma me sorprendí. Javier se dio la vuelta, se quitó el reloj y lo tiró con fuerza sobre la mesa. Luego dijo con frialdad: ¿Quién aguanta vivir así contigo? Actúas como una policía todo el día. No respondió a mi pregunta. Tampoco la negó. Solo hizo una cosa. Hizo que fuera mi culpa. Me senté en silencio, con las manos en el borde de la mesa. De repente, me sentí a la vez ridícula, con ganas de reír y con el corazón roto. Finalmente, incluso hoy, todavía cree que si simplemente grita, si simplemente le da la vuelta a la situación para que sea yo la que duda, entonces todo volverá a la normalidad. Esa noche no dormí. Javier me dio la espalda. Su respiración era regular, como si no tuviera ninguna preocupación. Mientras yo estaba completamente despierta, mirando el techo oscuro. Cada detalle del último año se repetía en mi mente, uno tras otro, más claro que nunca. Las noches en que el teléfono se iluminaba y luego se apagaba. Las veces que Isabel le había enviado mensajes en mitad de la noche. Las tareas diarias que se alargaban. La mirada de Isabel, mitad desafiante, mitad compasiva, cada vez que me veía. Los comentarios hirientes de mi suegra, la irritación de Javier y cómo siempre le daba la vuelta a la tortilla. Todo esto era como trozos de cristal roto que habían estado esparcidos durante mucho tiempo. Fue solo esa noche cuando formaron una imagen completa, y esa imagen era tan sucia que solo quería vomitar. A la mañana siguiente, tomé una decisión que yo misma no esperaba. Permanecí completamente en silencio. No pregunté más, no lloré más, no me lamenté más. No mostré que estaba herida. Quería ver cuán cómodos podían llegar a estar si dejaba de reaccionar. Sinceramente, ya después de 2 días, Javier parecía visiblemente aliviado, su vigilancia disminuyó. No estaba constantemente irritado como antes. E Isabel también volvió a su familiar sonrisa dulce y falsa. A veces, incluso me enviaba mensajes para preguntarme si había comido y hablaba de su tienda online como si nada hubiera pasado. Esa naturalidad exagerada me convenció aún más de que me habían estado engañando durante mucho tiempo. Y justo entonces, Carlos llamó y me pidió que le ayudara a recoger las cosas de Extremadura que sus padres habían enviado y se las diera a Isabel. Cuando lo escuché, de repente me invadió una extraña sensación. No era alegría, tampoco ansiedad, sino una fría premonición. No entendía por qué, pero sabía que esta vez tenía que ir. Como si una cuerda invisible me estuviera arrastrando allí para enfrentarme a una última verdad. Y esa tarde, llevé mi bolsa de cosas y entré por la cancela de la casa de Carlos sin avisar a nadie. Y después de solo unos minutos, en la rendija de la puerta del baño, todas las dudas, todas las noches sin dormir, todas sus negaciones se volvieron dolorosamente claras. En ese momento, entendí que durante mucho tiempo, no había estado analizando en exceso. Tampoco estaba celosa sin motivo, como me habían obligado a creer. Simplemente me habían engañado durante tanto tiempo, tan fácilmente, que yo misma me dejé engañar por ellos, e incluso dudé de mis propios sentimientos. Dentro de la puerta del baño, los golpes se intensificaron. La banqueta de madera que había acuñado bajo el pomo también temblaba. La voz de Javier desde dentro ya no era la voz contenida y manipuladora de antes, sino que empezaba a mostrar signos de pánico. Sofía, abre. Hablemos de esto como adultos. Me apoyé en la pared. La mano que sostenía el teléfono estaba helada. Pero mi mente estaba extrañamente tranquila. No grité, tampoco lloré. Solo hablé lo suficientemente alto para que las 2 personas de dentro escucharan cada palabra. Esperaremos a vuestros padres antes de hablar. Entonces podréis explicar lo que queráis. Cuando escucharon lo que dije, se hizo el silencio dentro durante unos segundos, como si ambos se dieran cuenta de que la situación se había descontrolado. Luego, Isabel gritó de repente, amenazante. Sofía, no seas impertinente. Abre la puerta ahora mismo. Al oír eso, me dieron ganas de reír. Una persona encerrada en un baño con el marido de otra y todavía se cree con derecho a sermonearme. Probablemente porque estaban muy acostumbrados a verme callada, acostumbrados a verme apretar los dientes. Así que, hasta este momento, todavía creían que si simplemente me asustaban, cedería. Menos de 10 minutos después, escuché el sonido de un coche deteniéndose fuera, y unos pasos rápidos que se apresuraban hacia la casa. Carmen y Antonio entraron corriendo. Sus rostros estaban tensos. Tan pronto como Carmen me vio de pie allí, su rostro se ensombreció de inmediato. Gritó directamente: ¿por qué nos has llamado con tanta urgencia, como si la casa estuviera en llamas? ¿Cuál es el problema y por qué estás montando este escándalo? Si hubiera sido antes, probablemente me habría apresurado a explicar, aterrorizada de que me llamaran maleducada. Pero ese día no lo hice. Levanté lentamente la mano y señalé la puerta del baño que temblaba. Suegra, no hace falta que preguntes.
Suegro, abrid la puerta y mirad por vosotros mismos. Antonio frunció el ceño. Me miró a mí, luego a la puerta. Desde dentro, Javier gritó justo en el momento oportuno, con una mezcla de shock e ira. Mamá, papá, abridme la puerta. Solo con oír la voz de su hijo desde dentro, el rostro de Antonio cambió de inmediato. Se acercó rápidamente y apartó con fuerza la banqueta con la que había bloqueado la puerta. La puerta se abrió de golpe y, en ese instante, fue como si el aire se hubiera succionado de toda la casa. Javier se quedó paralizado dentro. El pelo empapado, la ropa desordenada. Su rostro estaba pálido, como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada. Al mismo tiempo, Isabel se aferraba desesperadamente a una toalla sobre el pecho. Su pelo estaba revuelto y estaba acurrucada en un rincón. No había una distancia entre ellos que pudiera llamarse inocente. Una sola mirada bastaba para entender lo que había pasado. El aire se congeló. Tan silencioso que casi podía oír las gotas de agua de la ducha caer sobre el suelo de baldosas. Carmen se quedó paralizada durante varios segundos. Pensé que, al menos en ese momento, interrogaría a su hijo. Pero no. Su primera reacción fue volverse hacia mí con ira y gritar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué encierras a la gente en el baño de esa manera? Me quedé quieta, mirándola. Y por primera vez en mi vida, sonreí directamente a la cara de mi suegra. Una sonrisa que seguramente era gélida, porque me sentía extraña en mi propio cuerpo. Pregunté, mi voz tranquila como el hielo. ¿Los encerré mal o abrí la puerta demasiado pronto? Antonio se giró inmediatamente hacia Javier. Su voz era baja pero pesada como el plomo. Explícate. ¿Qué demonios es esto? Javier abrió la boca varias veces antes de conseguir articular unas pocas palabras entrecortadas. Solo estaba ayudando a Isabel, arreglando una tubería. Luego me mojé. Al oír eso, no pude soportarlo más. Lo interrumpí, lanzándole las palabras a la cara. ¿Arreglar una tubería requiere que os apretujéis de esa manera? ¿O estabais arreglando vuestros asuntos? La lengua de Javier se congeló. Parpadeó rápidamente, pero no pudo responder con una sola frase coherente. El rostro de Isabel también cambió en ese momento. Típico de una mujer acostumbrada a actuar. Se agarró a la toalla. Las lágrimas comenzaron a rodar. Su voz temblaba, como si fuera la víctima. Me resbalé en el baño. Javier solo me sujetó. No hicimos nada. Ese llanto, si hubiera sido en otro momento, quizás podría haber engañado a alguien, pero no hoy. Estallé en una carcajada. La risa resonó en la habitación llena de vergüenza. Miré a Isabel. ¿Qué tipo de resbalón requiere que os encerréis en el baño y os duchéis juntos? Y hasta dijiste, por muy tonta que sea, nunca sospechará de mí. ¿Creías que era sorda? Después de que dije eso, un pesado silencio cayó sobre la habitación. El rostro de Isabel se endureció de inmediato. Los ojos llenos de lágrimas de repente brillaron. Javier se giró inmediatamente hacia ella, luego hacia mí, como si no pudiera creer que lo hubiera escuchado. Antonio estaba estupefacto. Las manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y, por una vez, Carmen tampoco pudo gritar. Su rostro palideció, los labios le temblaban. Pero no salían palabras. Me quedé allí, mirando uno por uno los rostros familiares de esa familia, y sentí una risa amarga burbujeando en mi interior. Hacía un momento, yo era la nuera, la que siempre tenía que andar de puntillas para mantener la paz en la casa. Pero ahora, era yo quien retiraba el último velo, obligándolos a todos a ver las verdaderas caras de los demás. No sentí un dolor que me hiciera querer gritar. Solo sentí un frío glacial, un frío que hace que una persona despierte, que se dé cuenta de que ya no quiere engañarse a sí misma ni un segundo más. Javier balbuceó mi nombre, tan bajo que casi sonó a súplica. Sofía, escúchame. Pero no lo miré. Tampoco me importó, porque incluso siendo descubierto de esta manera, su primer pensamiento fue encontrar una forma de escabullirse y salvar su propia cara. Mientras tanto, Isabel seguía mirando al suelo, pero sabía que en su cabeza, estaba buscando desesperadamente otra historia para darle la vuelta a todo. Solo que la verdad, una vez revelada, no se puede limpiar de nuevo. Pero lo que no esperaba no fue la reacción de los dos traidores que estaban allí. Lo que realmente me asustó fue la siguiente reacción de las personas que, en realidad, deberían haber sido capaces de distinguir el bien del mal en esta casa. Lo que más temía después de que se abriera la puerta del baño no era la apariencia desaliñada de Javier o el rostro pálido de Isabel, sino que, después de solo unos segundos de silencio, mi suegra, Carmen, fue la primera en volverse rápidamente hacia mí. Ni siquiera pude ver la expresión completa de su rostro antes de oírla gritar. Su voz era como un cuchillo.
Solo es un simple malentendido. ¿Por qué tienes que exagerarlo tanto? Me quedé inmóvil por un momento. Creí haber oído mal. ¿Malentendido? En esta situación, ¿todavía podía pronunciar esa palabra? Miré fijamente a mi suegra y pregunté lentamente, enfatizando cada palabra. ¿Malentendido? Carmen no retrocedió. Apuntó un dedo directamente hacia mí. El dedo temblaba de ira, pero su voz seguía siendo dura, como si yo fuera la persona más irracional allí. ¿Qué tiene de raro que unos familiares se duchen juntos? Hace calor, el agua daba problemas. Él estaba ayudando. ¿Y qué? Tu comportamiento, pillarlos como si se estuvieran engañando, es lamentable. ¡Qué vergüenza! Al oír eso, me reí. Una risa seca y amarga que me dolió en mis propios oídos. Volví a preguntar. Una ayuda que requiere cerrar la puerta con pestillo y abrazarse en la ducha. Ese tipo de ayuda quizás solo existe en nuestra familia, ¿verdad, Carmen? Las palabras de Carmen se atascaron en su garganta por un segundo, pero solo se enfadó más. Creo que el problema eres tú. Estás celosa sin motivo, inventando historias. Una mujer que no hace más que buscar fallos, ¿qué hombre la aguantaría? Lo escuché y mis manos se enfriaron. Incluso en este momento, ¿esta mujer todavía podía apuntarme con el cuchillo? ¿Todavía podía encontrar suficientes excusas para defender una escena que era tan obvia? No estaba ciega. Esto me hizo darme cuenta de algo terrible que se escondía en el fondo. Justo en ese momento, Isabel rompió a llorar de repente. Cayó de rodillas a los pies de Carmen, abrazando sus piernas, llorando a gritos como si hubiera sufrido una enorme injusticia. Lágrimas y mocos se mezclaban. Su voz se quebró. Mamá, no he hecho nada malo. Solo le pedí a Javier que me ayudara a mirar el grifo que goteaba. Nunca podría haber imaginado que Sofía pensaría algo tan horrible. Me da tanta vergüenza. Es tan humillante, mamá. La forma en que cayó de rodillas, la forma en que lloró, la forma en que la llamó mamá en el momento justo, en el lugar adecuado. Fue tan ensayado que sentí que no era la primera vez que representaban esta escena. No era solo infidelidad. También estaban acostumbrados a distorsionar la verdad, a echar la culpa a otros para salvarse a sí mismos. Javier la siguió de inmediato. Al ver a Isabel de rodillas, se volvió rápidamente hacia mí, con el rostro rojo. Gritó como si él fuera la víctima. Te estás pasando. Estás destruyendo a toda esta familia solo por tus malentendidos. Estás montando un escándalo para que la gente se ría de mamá y papá. Lo miré su rostro enfadado y, de repente, mi corazón se heló. Si antes sentía dolor por mis sospechas, ahora solo sentía asco. Porque este hombre no solo me había engañado a mí, también podía, sin pestañear, ponerse del lado de su amante y, juntos, pisotearme para preservar su juego sucio. No discutí. Tampoco grité, como probablemente pensaban que haría. Solo miré uno por uno a las dos personas que actuaban delante de mí y dije lentamente: sois buenos actores. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, desde el principio hasta el final, quizás habría pensado que era mi culpa. Esa frase hizo que Isabel se callara por un momento. Pero muy rápidamente, inclinó la cabeza, llorando aún más fuerte, como si quisiera usar las lágrimas para ocultar la verdad. Antonio había estado en silencio desde entonces. Estaba de pie junto a la puerta. Su rostro estaba sombrío. Tenía la mandíbula tan apretada que debían dolerle las sienes. De repente, golpeó la mesa de al lado con el puño. El fuerte golpe hizo que todos saltaran. Rugió: «Calaos». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Miró a Javier y luego a Isabel. Su voz era baja pero llena de peso. Una última pregunta. ¿Es verdad o no? Fueron solo 5 palabras, pero congelaron el ambiente. Esperé. Creía que, al menos ante la pregunta directa de su propio padre, pero antes de que nadie pudiera responder, Carmen intervino. Su voz era aguda. No exageres. La chica solo está celosa. ¿Por qué la crees a ella? Solo porque estaban cerca en el baño, ya lo ha convertido en un pecado mortal. Me volví hacia mi suegra. En ese momento, ya no me sorprendí. Solo sentí un frío glacial extendiéndose por mi cuerpo. Es imposible que una madre, una mujer que ha pasado toda su vida en una familia, no pueda ver la diferencia entre mentiras y traición. Es imposible que lo viera con sus propios ojos, pero aún así forzara las negaciones, a menos que ya supiera algo. Un pensamiento aterrador creció lentamente en mi mente. Miré fijamente a Carmen, sin pestañear, y solo le hice una pregunta. Tú ya lo sabías, ¿verdad? Cuando esa pregunta cayó, la habitación se quedó en silencio. Isabel dejó de llorar. Javier se quedó rígido. Antonio se giró inmediatamente hacia su esposa, y Carmen,
Por primera vez desde que entró, perdió por completo el color de su rostro. Sus labios temblaban. Dudó con la mirada por una fracción de segundo. Solo un segundo. Pero para mí, fue suficiente. No necesitaba su respuesta. Porque ese silencio decía todo lo que necesitaba saber. Me quedé en medio de la habitación, mirando a las personas que se suponía que eran mi familia. Pero de repente, sentí una soledad aterradora. Cuando la persona que se supone que debe juzgar lo que está bien y lo que está mal, elige hacer la vista gorda. Cuando el traidor y la amante actúan en connivencia. Cuando toda la culpa se echa sobre la persona engañada, entendí una cosa claramente. A partir de este momento, no había nadie en quien pudiera confiar. Y esta batalla, tenía que librarla sola. Me quedé en medio de la habitación, mirándolos a cada uno. Y de repente me di cuenta de que si seguía discutiendo, si seguía explicándome entre lágrimas, al final, seguiría siendo arrinconada. ¿Cuánto tiempo llevaban acostumbrados a limpiar todo con unas pocas negaciones? Unas pocas lágrimas falsas. Y a culparme a mí de ser celosa y estrecha de miras. Pero hoy era diferente. Hoy no era la Sofía que solo sabía tragarse el dolor. Respiré hondo, abrí lentamente mi bolso y saqué mi móvil. Mi mano ya no temblaba, no como cuando estaba fuera de la puerta del baño. Miré fijamente a todos en la casa, especialmente a Carmen, que se esforzaba por mantener una fachada fría, pero cuyos ojos ya vacilaban. Os equivocáis, dije. Había pensado quedarme callada. Pero si queréis escucharlos, si queréis defenderlos, si queréis echarme toda la culpa, entonces escuchad ahora con atención. La habitación estaba en silencio. Javier miraba el teléfono en mi mano. El color se le fue del rostro. Mientras tanto, Isabel seguía arrodillada a los pies de Carmen. Pero sus ojos empezaron a brillar con cautela. No dije nada más. Simplemente le di al play a una grabación de audio. La silenciosa habitación de repente resonó con la voz de Isabel. Clara. Cada palabra. ¿Se ha ido Carlos? Bien, no volverá en un rato. Después de eso, llegó la risa baja de Javier. El tipo de risa que yo creía reservada para una pareja en momentos felices. Pero la verdad es que también usaba esa voz con su cuñada. Después de la grabación de audio, toda la casa se quedó atónita. Javier estaba lívido. Dio un paso adelante. Las palabras salieron a trompicones de su boca. Sofía, ¿me grabaste? Retrocedí medio paso, agarrando el teléfono con fuerza en mi mano. Mi voz era fría como el hielo. No, no necesité seguirte. Solo grabé las cosas que dejaste tan evidentes. Después de decir eso, abrí la carpeta con capturas de pantalla. Los mensajes de texto aparecieron uno tras otro. No eran largos, pero cada línea era suficiente para que cualquiera lo entendiera todo. No se podía negar ahora. Espérame, sospecha algo. Ten cuidado. Pásate después de las 8. Dejaré la cancela un poco abierta. No necesité leer todo. Unas pocas líneas bastaron para destrozar toda la charla sobre malentendidos de antes. Giré el teléfono hacia Antonio. Suegro, querías pruebas, ¿verdad? Aquí están las pruebas. Antonio cogió el teléfono. Su rostro se ensombrecía con cada deslizamiento de dedo. Vi claramente lo fuerte que apretaba la mano. Cómo las venas se marcaban en el dorso. Carmen ya no podía gritar como antes. Sus labios temblaban. Echó un vistazo a la pantalla. Luego me miró de nuevo. Obviamente en shock. La rigidez de su lengua se había ablandado de repente. Sabía muy bien que no estaba en shock por compasión hacia mí. Estaba en shock porque esta vez, no había forma de negarlo limpiamente. Javier intentó arrebatarle el teléfono, pero Antonio rugió. No te muevas. Ese rugido lo detuvo en seco. Lo miré. Por primera vez, vi el pánico claramente en los ojos de un hombre que siempre había estado tan seguro de sí mismo, y que siempre había creído que podía simplemente darle la vuelta a la situación contra su esposa y asunto arreglado. Al mismo tiempo, Isabel levantó la vista de repente. Extrañamente, ya no lloraba. El rostro, recién bañado en lágrimas, se volvió frío de repente. Soltó la mano de Carmen, se levantó lentamente, sujetando con fuerza la toalla sobre su pecho, y sonrió amargamente. No fue una carcajada, pero fue tan fría que me dio un escalofrío. Isabel me miró. Ya no con una voz llorosa o herida, sino hablando con calma y directamente. Vale, entonces lo diré. Javier y yo realmente sentimos algo el uno por el otro. Cuando esa frase cayó, Carmen se sobresaltó y gritó. Al mismo tiempo, Antonio golpeó el teléfono con fuerza en la mesa con un fuerte estruendo. Pero Isabel no se detuvo. Me miró como se mira a alguien que ya ha perdido. Luego continuó lentamente, palabra por palabra. Pero no es mi culpa. La miré directamente a los ojos.
Para entonces, ya no me sorprendía. Solo quería oír hasta dónde podía estirar la historia. Pregunté brevemente. Entonces, ¿de quién es la culpa? Isabel sonrió amargamente. El tipo de sonrisa llena de desprecio que había escondido durante mucho tiempo detrás de su dulce exterior. Dijo, tuya, eres la esposa, pero ni siquiera puedes retener a tu marido. No culpes a los demás. Cuando esa frase aterrizó, fue como si toda la casa explotara. No porque alguien dijera algo, sino porque las últimas máscaras cayeron. Esta era su verdadera cara. Sin injusticia, sin amabilidad, sin saber cómo comportarse. Solo una mujer traidora y desvergonzada. Lista para pisotear a otros y culpar a la víctima. Carmen se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer que Isabel se atreviera a hablar tan abiertamente delante de toda la familia. Javier también se volvió hacia su amante, en shock. Quizás él tampoco había previsto lo rápido que Isabel se quitaría la máscara. Mientras tanto, extrañamente, yo no estaba enfadada. El peor dolor ya lo había sentido. En este punto, solo sentía desprecio. Miré a Isabel. Mi voz era más tranquila que nunca. Te equivocas. No perdí a mi marido. Hice una pausa por un momento, para que las palabras se asentaran en el aire pesado. Simplemente tiré algo que ya no valía nada. Javier se sobresaltó y me miró. Los labios de Isabel se apretaron. Sus ojos brillaron con ira por no haber logrado enfadarme como quería. Al mismo tiempo, Antonio se quedó atónito, observando. Como si acabara de presenciar cómo su propia familia se desmoronaba ante sus ojos. Algo para lo que había estado ciego durante mucho tiempo. Me quedé allí, con la espalda recta. Todavía sosteniendo mi teléfono. De repente, sentí mi corazón un poco más ligero. No porque el dolor hubiera terminado, sino porque era la primera vez, después de muchos meses de ser arrastrada de una duda a otra. De ser ignorada, culpada y que me dijeran que estaba equivocada, que finalmente no estaba en un rincón. Justo cuando dije eso, se escuchó un fuerte ruido desde fuera, de una cancela que se abría de golpe. Unos pasos rápidos entraron directamente en la casa. Luego, una figura alta y delgada apareció en el umbral de la puerta. Era Carlos. Todavía llevaba su mono de trabajo cubierto de suciedad del taller. Sus pantalones todavía estaban manchados de aceite. El pelo estaba húmedo por el sudor y la lluvia de fuera. Pero lo que me asustó no fue su llegada, sino su rostro. Ni sorprendido, ni asustado, ni con la típica agresividad de querer lanzarse y exigir respuestas, como yo esperaba. Simplemente se quedó allí, dejó que su mirada se deslizara lentamente por la habitación. Su mirada se detuvo en Javier y luego en Isabel. Aterradoramente tranquilo. Esa calma hizo que mi corazón se encogiera. Lo miré y pregunté con un nudo en la garganta. Tú ya lo sabías. Carlos no me miró de inmediato. Exhaló un suspiro muy débil. Luego respondió. Su voz era ronca. Como si hubiera estado agotado durante mucho tiempo. Lo sé desde hace mucho. Cuando esa frase cayó, fue como si alguien echara agua fría sobre toda la habitación. Carmen levantó la vista de inmediato. El rostro de Antonio palideció mientras miraba a su hijo mayor. Yo misma sentí como si mis pies estuvieran clavados en el suelo. En realidad, no era la única que había sido empujada al laberinto de la duda. En realidad, ya había alguien más en la oscuridad. Desde hacía mucho tiempo. Antonio fue el primero en reaccionar. Gritó, su voz quebrada por la ira. Lo sabías y simplemente lo dejaste pasar. Carlos sonrió. Pero fue una sonrisa amarga que me dio escalofríos. Dio un par de pasos hacia adentro, dejó la bolsa de tela que llevaba sobre la mesa y habló lentamente. Si no lo dejaba pasar. Cansado y agotado todo el día en el taller. Y cuando llegaba a casa, solo veía como mi esposa se distanciaba cada vez más. Cuando preguntaba, decía que era un celoso. Una vez incluso te lo dije a ti, mamá. Se dirigió directamente a Carmen. Tú misma me dijiste que dejara de tener malos pensamientos, que no destruyera la paz de la familia. Cuando dijo eso, miró directamente a Carmen. El rostro de mi suegra perdió todo el color. Sus labios temblaban, pero no pudo articular una palabra. Carlos se volvió hacia Javier. Por primera vez desde que lo conocí, vi una mirada en sus ojos que estaba completamente despojada de paciencia y amabilidad. Era algo a la vez doloroso y frío, como si lo hubieran herido tantas veces que ya no sentía el dolor, solo entumecimiento. Dijo, te veía como a mi hermano. Cualquier cosa buena que tuviera, te la daba. Cualquier cosa difícil, te ayudaba. Si te faltaba dinero, te lo daba. Decías que estabas ocupado, incluso te ayudé en tu casa varias veces. Nunca podría haber soñado que harías algo así. Javier se quedó paralizado.
Su rostro alternaba entre el blanco tiza y el gris. Abrió la boca como si quisiera replicar, pero el sonido que salió fueron solo palabras tartamudeantes e incoherentes. Isabel, cuya voz había sido tan dura hacía un momento, ahora comenzó a retroceder. Pero Carlos ya no les dio ninguna oportunidad de esconderse. Abrió la bolsa de tela, sacó un fajo grueso de papeles y lo tiró sobre la mesa. Los papeles se esparcieron frente a todos. Cada palabra que dijo sonó como si la estuviera forzando entre dientes apretados. Y hay más, continuó. Durante 6 meses, mi cuenta ha ido vaciándose lentamente. A veces 500 euros por Bizum, a veces 1000. Un día, incluso fueron 1200. Pensé que me acordaba mal. Pensé que eran cargos de la tarjeta. Pensé que nuestro gestor en la empresa se había equivocado en las transferencias. Pero cuanto más miraba, más veía que no cuadraba. ¿Quién cogió el dinero? Supongo que no necesito ni decirlo hoy. Todo mi cuerpo se puso rígido. Pensé que la infidelidad era lo peor. No imaginaba que detrás había un agujero aún más profundo. Más oscuro, más sucio. Isabel gritó, su voz congelada. Carlos, lo estás entendiendo mal. Pero esta vez, Carlos no era el hombre que se tragaba todo en silencio. Se enfadó, interrumpiendo su débil excusa de forma brutal y clara. Sacó otro extracto de cuenta y lo mostró a toda la familia. El dinero se sacó los días que yo estaba lejos, trabajando. Parte se transfirió a cuentas de Bizum desconocidas. Otras se pagaron a una tienda de electrónica donde Javier suele comprar. He estado callado porque quería ver hasta cuándo podía engañarme a mí mismo, pero ya es suficiente. Javier era ahora como un hombre al borde de un precipicio. Dio medio paso adelante, extendiendo la mano como si quisiera detener a su hermano. Las palabras salieron sin que pudiera evitarlo. Carlos, no te pases. Te devolveré el dinero. Después de esa frase, toda la casa se quedó en silencio. Lo miré a él y luego a Isabel. Uno lívido, la otra en shock. Esa única frase fue suficiente para eliminar cualquier vía de escape. No más malentendidos, no más defensas, no más mentiras sobre resbalones en el baño. No solo se habían acostado juntos a mis espaldas y a las de Carlos. También habían conspirado para robarle su dinero. Habían estado robando lentamente cada céntimo del sudor y el duro trabajo de ese hombre bueno. Antonio golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que resonó. Su grito fue como un trueno. ¿Qué estás diciendo? Pero nadie necesitaba preguntar más. La verdad había explotado. Carmen se desplomó en una silla. Se agarró con fuerza al borde de la mesa. Su rostro estaba completamente sin sangre. Mientras tanto, yo estaba en medio de la habitación, escuchando cada palabra que salía y sintiendo un frío glacial hasta la médula. La verdad era que lo que traicionaron no fue solo mi matrimonio, ni solo la hermandad. Traicionaron la confianza de todos en esta casa. Se aprovecharon de la paciencia de alguien para su propio egoísmo. Usaron la amabilidad de otros para ocultar sus sucios planes. Por primera vez desde que entré en esta casa, lo vi todo claro. La infidelidad era solo la superficie. Debajo, había mentiras, cálculos, aprovechamiento, robo. Y cuando todo explotó a la vez, entendí que esta historia ya no era una historia de amor entre un hombre y una mujer. Se había convertido en una traición total. Tan sucia que nada podía repararla. El ambiente en la habitación era tan pesado que sentí que al menor ruido fuerte, todo explotaría. Nadie habló durante varios segundos, pero ese silencio era más aterrador que todos los gritos de antes. Estaba en medio del montón de papeles, en medio de rostros que estaban pálidos y en shock. De repente, sentí lo increíblemente extraño que era todo lo que tenía delante. Seguía siendo la casa de Carlos. Seguían siendo las personas a las que había llamado marido, cuñada, suegra durante años. Pero en una sola tarde, todas las máscaras de decencia cayeron. Javier fue el primero en romper el silencio. Toda su agresividad e ira habían desaparecido, al igual que sus negaciones. Se volvió hacia mí. Su voz bajó, ronca, como si luchara por forzar el último pequeño fragmento de honestidad. Sofía, dame otra oportunidad. Cometí un error terrible. Si hubiera sido antes, solo escuchar su voz suave así, mi corazón quizás se habría ablandado, pero no ese día. Miré a mi marido durante mucho tiempo, tanto tiempo que él mismo no se atrevió a encontrar mi mirada. Luego pregunté lentamente, palabra por palabra, aterradoramente claro. ¿Pides perdón porque te han pillado o por lo que has hecho? Después de esa pregunta, Javier se quedó en silencio. Abrió la boca, la volvió a cerrar. Su mirada vacilaba. Los labios le temblaban débilmente, no salían palabras. Ese breve silencio fue suficiente para que yo lo entendiera todo. Una persona que se arrepiente de verdad no se calla así. No estaba desesperado porque me había engañado.
Solo tenía pánico porque lo habían descubierto, porque su camino estaba bloqueado, porque sus planes ocultos se le habían venido encima en una tarde inesperada. Al ver a su hijo impotente, Carmen cambió de táctica de inmediato. Antes había gritado y forzado las negaciones. Ahora se volvió hacia mí, bajando la voz como si calmara a un niño insoportable. Vale, lo que ha pasado, ha pasado. Una mujer debe saber cómo mantener unida a la familia. Déjalo pasar ahora. ¿Quién se casa sin cometer errores? Al oír esa frase, empecé a reír. Una risa que no era fuerte, pero sentí yo misma el cansancio y la amargura en ella. Volví a preguntar. ¿Mantener unida a la familia de esta manera, Carmen, o mantenerla unida para que puedan seguir viéndose más fácilmente? Carmen se quedó en silencio. Su rostro enrojeció. Quizás no esperaba que yo, en este momento, todavía estuviera tan tranquila que cada palabra fuera como una cuchillada para ella. Pero ya no me interesaba discutir con ella. Me volví hacia Antonio. El hombre que desde el principio hasta ahora había permanecido en silencio, parecía haber envejecido varios años en una sola tarde. Luego hablé muy lentamente. Suegro, os pedí que vinierais hoy no para empezar una pelea. Solo quería que lo vierais claro. Porque si solo hubiera hablado yo, probablemente por el resto de mi vida sería vista como la esposa celosa. La esposa de mente estrecha que dividió a la familia. Después de decir eso, abrí mi bolso. Saqué una fina carpeta de plástico con documentos que había preparado con mucha antelación. Los puse directamente sobre la mesa donde los extractos de cuenta, las fotos, los mensajes, y toda la demás suciedad acababan de ser expuestos. Mi voz era tranquila, tan tranquila que yo misma sentí que era extraño. No necesitaba pelear más. Elegí terminarlo. Javier miró el papel. Su rostro se drenó de sangre. Se sobresaltó al verlo. Leyó por encima las primeras líneas y luego se quedó en shock, como si le hubieran escaldado con agua hirviendo. Papeles del divorcio. Asentí. Correcto. Ya los he firmado. El aire en la habitación se tensó aún más. Javier tiró los papeles sobre la mesa. Su voz temblaba de shock. ¿Estás loca? Podemos arreglar esto. ¿Por qué tienes que llevarlo tan lejos? Lo miré. Por primera vez, vi claramente el miedo en los ojos de una persona que siempre había creído tener el control de todo. Dije claramente. Con la infidelidad, punto. No hay segundas oportunidades. Y mucho menos me quedaré para ver cómo sigues humillándome. Cuando dije eso, me volví hacia Isabel. Estaba apoyada en la pared, sujetando la toalla con fuerza, el rostro blanco como la tiza. Pero todavía había una mirada que era a la vez enfadada y terca en sus ojos. La miré durante mucho tiempo. Luego hablé muy suavemente. Ah, Isabel, espero que consigas lo que quieres. Hice una pausa por un momento, para dejarla creer que me había derrotado. Luego continué. Mi voz era tranquila, pero con una advertencia silenciosa. Una persona que puede traicionar a otros, también, puede traicionarte a ti. Hoy me deja a mí por ti. Mañana, puede dejarte a ti por otra persona. El rostro de Isabel se contrajo. Sus labios se tensaron. Se esforzó por mantener su dura fachada. Vi claramente la duda brillar en sus ojos. Porque ella también entendía que esa frase era cierta. Una relación que había comenzado con mentiras, a escondidas, pisoteando a otros, ¿cómo podría ser fuerte? Javier se volvió hacia su amante. Y luego hacia mí, como si quisiera decir algo pero estuviera impotente. Mientras tanto, Carlos estaba en silencio. Sus manos estaban tan apretadas que los nudillos se pusieron blancos. Sabía que su dolor ahora era más profundo de lo que cualquier palabra mía pudiera alcanzar. Hay dolores donde otros solo ven la sangre, pero no saben lo profunda que es la herida en el corazón del traicionado. Cogí la carpeta con los documentos, la guardé en mi bolso y lo recogí. Nadie intentó detenerme entonces. Quizás porque todos todavía estaban en shock. Quizás porque no creían que pudiera ser tan decidida. Salí por la puerta. El paso era más ligero de lo que había pensado. Por primera vez en meses de vivir en la duda, la humillación y la confusión sobre lo que era verdadero y falso, me sentí más ligera por dentro. No porque tuviera menos que perder, sino porque finalmente estaba saliendo de un lío sucio que durante mucho tiempo habíamos llamado familia. Cuando bajé el pomo de la puerta detrás de mí, todavía escuché los gritos entrecortados de Javier. Sofía, escúchame. Pero no me di la vuelta. Hay matrimonios que no terminan con lágrimas. Ni con una gran escena a gritos como la gente cree. Termina con un peso inmenso. Termina con una sonrisa fría cuando lo has visto todo. Y ya no hay ninguna razón para quedarse. Cuando salí a la entrada, la voz chillona de Carmen resonó detrás de mí. Sofía, para. Mi mano se detuvo en la cancela por un momento.
No me di la vuelta de inmediato. Ella continuó, su voz a la vez enfadada y en shock. ¿Divorcio? ¿Qué divorcio? Esto es un problema privado. ¿Por qué lo aireas para que toda la familia se ría de nosotros? Fue solo entonces cuando me di la vuelta lentamente. Empezaba a anochecer. El aire de la tarde fuera era fresco, pero no tan frío como lo que mi suegra acababa de decir. La miré, mi voz era plana como el agua. No soy yo quien avergüenza a nuestra familia. Los que han hecho cosas sucias deberían ser los que tienen miedo. Esa frase hizo callar a Carmen. Quizás desde que llegué como nuera, nunca me había visto responder tan directamente. Pero antes de que pudiera hablar, Antonio salió. Su voz era ronca pero firme. Entrad, ahora tenemos que hablar claro. Toda la familia volvió al salón. El aire allí era sofocante. Se sentía como si alguien hubiera puesto plomo en cada respiración. Javier estaba apoyado en la mesa, con el rostro pálido. Su mirada vacilaba desesperadamente. No se atrevía a mirar a nadie. Isabel todavía se abrazaba el pecho, el pelo todavía revuelto. Forzó algunos sollozos, pero en ese momento, su llanto no conmovió a nadie. Apenas me había sentado cuando Carlos sacó algo de su bolsillo. Un nuevo fajo de papeles. Lo tiró con fuerza sobre la mesa. Los papeles se esparcieron. Extractos bancarios, informes de crédito. Incluso había papeles que mostraban la hora exacta en que se realizaron las transacciones. Su voz era ronca de ira reprimida. Pensaba que mi mujer era simplemente una derrochadora, que cogía un poco de dinero extra para maquillaje, ropa. Nunca podría haber soñado que además estaba manteniendo a mi hermano con mi dinero. Cada palabra que salía de su boca caía como una piedra. Lo escuché y un escalofrío me recorrió la espalda. Por mucho que doliera, todavía no había imaginado que esta traición fuera tan profunda. Javier se sobresaltó y se levantó. Agitó rápidamente las manos en señal de negación. No, Carlos, lo has entendido mal. Solo pedí prestado. Pensaba devolverlo justo después de cobrar. Lo miré y no pude evitar estallar en carcajadas. Mi risa resonó en la pesada habitación, cortando los oídos. Pregunté. La infidelidad se llama un error. Robar dinero a tu propio hermano para patrocinar a tu amante, aparentemente también es un error. Esa pregunta fue como echar gasolina al fuego. Antonio golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que las tazas de café y los vasos temblaron. Su rostro estaba rojo de rabia. Mientras tanto, Carmen apretaba los labios con fuerza. Sus ojos se movían rápidamente entre sus dos hijos, como si no supiera dónde fijar la mirada. Justo en ese momento, sonó el móvil de Carlos. Toda la habitación se sobresaltó. Miró la pantalla por un segundo. Luego respondió a la llamada. No pude oír claramente lo que decía la persona al otro lado. Solo vi cómo el rostro enfadado de Carlos de repente se ponía rígido y luego palidecía. Estuvo en silencio mucho tiempo, respondiendo solo con unas pocas frases cortas. Lo sé. Te llamo luego. Después de colgar, permaneció en silencio durante varios segundos. Sus ojos parecían desorbitados. Luego se volvió hacia Isabel, su voz bajó, sonando aterradora. Era el proveedor, dijo Carlos. Han cancelado nuestro acuerdo de crédito con el taller. Toda la casa enmudeció. Continuó, cada palabra parecía forzada desde sus encías. Alguien ha usado en secreto el nombre de mi empresa para obtener un préstamo rápido de un prestamista online, Jesus de Microcréditos. Incluso han llamado a mis proveedores para cobrar la deuda. Así que los proveedores pensaron que estaba endeudado y me había fugado. Vi las manos de Isabel temblar. Tartamudeó. Yo no sé nada de eso. No tengo nada que ver. Pero esta vez, Carlos ya no era el hombre amable que solía ser. Se abalanzó y sacó otra hoja de papel del montón. La estampó directamente en la cara de Isabel. No sabes nada, pero puedes firmar con tu certificado digital para el préstamo. No sabes nada, pero el número de avalista es el número de teléfono de Javier. Cada palabra cayó y asfixió a toda la habitación. En ese momento, entendí que todo lo que había visto en los últimos meses era solo el principio. Bajo la superficie, había un plan mucho más sucio. Carmen todavía se aferraba obstinadamente a lo que ella llamaba decencia. Se volvió hacia mí, bajando la voz como si me estuviera ordenando. Sofía, vete a casa ahora. Resolveremos esto dentro de nuestra propia familia. La miré directamente. La sonrisa amarga apareció de nuevo en la comisura de mi boca. Cuando me engañaba, ¿era nuestro problema? Ahora que se ha descubierto, ¿es vuestro problema? Carmen se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no pudo articular palabra. Quizás finalmente estaba empezando a entender.
Yo ya no era la nuera que solo sabía inclinar la cabeza y aguantar para preservar la paz como antes. Javier se levantó furioso. Intentó lanzarse y arrebatarme los papeles del divorcio de la mano. Gritó con pura rabia. No alargues más esto. ¿Hay algo más? Retrocedí medio paso, sujetando con fuerza la carpeta y pronunciando cada palabra claramente. Grande o pequeño, fuiste tú quien lo empezó. Lo único que hice fue sacar toda la suciedad a la luz. Se detuvo en seco. Sus ojos estaban salvajes de ira. Pero esta vez, no se atrevió a tocarme. Probablemente, él también sabía que desde el momento en que la verdad salió a la luz, había perdido el derecho a levantarme la voz. De repente, Carlos se levantó. La silla detrás de él cayó al suelo con un golpe seco. Señaló directamente a la cara de Isabel, luego a la de Javier. Su voz se quebró por la ira contenida durante mucho tiempo. A partir de este momento, vosotros dos, haced lo que queráis. Pero os prometo que mi dinero, mi taller, esta casa, cada céntimo, lo recuperaré. Ya no hay más aceptación silenciosa. Por primera vez en mi vida, vi a un hombre bueno tan furioso, no del tipo que grita para desahogar la ira, sino una ira que había sido reprimida durante mucho tiempo, y cuando finalmente salió, era fría y mucho más aterradora. Y justo entonces, Isabel habló de repente, como si en su shock se le escapara, pero fue suficiente para detenerlos a todos. Miró a Carlos, sus labios temblaban, y luego sonrió amargamente. ¿Cómo vas a poder recuperarlo? Esta casa. Ni siquiera es seguro que siga siendo tuya. Cuando esa frase aterrizó, toda la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Miré a Isabel. Mi corazón latía violentamente. Infidelidad, robar dinero, sacar préstamos a nombre de la empresa. Y todavía no era todo. Solo esa frase. Sabía que detrás de todo esto, había otro secreto. Más oscuro, más profundo y quizás más aterrador que todo lo que habíamos visto hasta ahora. Cuando Isabel dijo eso, fue como si el aire se ahogara en toda la habitación. Vi claramente cómo Carlos se congelaba por una fracción de segundo. Luego se volvió inmediatamente hacia su esposa. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como si ardieran. Su voz era ronca. Las palabras pesaban como piedras. ¿Qué has dicho? Isabel se dio cuenta de que se había delatado. Vi claramente el segundo en que se estremeció de pánico. Sus labios temblaban y bajó la mirada de inmediato. Las lágrimas comenzaron a rodar de nuevo, como si quisiera usar su vulnerabilidad para ocultar lo que había dicho. Pero era demasiado tarde. Hay palabras que, cuando se escapan en la confusión, son las más verdaderas. Antonio no pudo quedarse quieto más tiempo. Se abalanzó sobre el montón de papeles en la mesa. Los hojeó rápidamente mientras seguía mirando a Isabel. Estaba lívido, y su grito hizo que incluso Carmen se levantara de la silla de un salto. Javier se dio cuenta de que la situación se estaba yendo completamente de las manos y dio un paso adelante como si quisiera intervenir y detenerlo todo. Pero Carlos fue más rápido. Agarró a su hermano por el cuello de la camisa, y lo empujó hacia atrás hasta que cayó en la silla. El empujón no fue extremadamente fuerte, pero contenía todo el peso de años de paciencia y confianza destrozada. Nunca había visto a Carlos así. Toda su vida había sido bueno y callado, pero en este momento, su rostro parecía el de un hombre completamente diferente, transformado por el dolor y la ira. La voz de Isabel temblaba. Al principio, todavía intentaba negar obstinadamente, pero bajo la mirada de Antonio y el rostro de Carlos, que parecía que quería comérsela viva, finalmente confesó, tartamudeando, que hacía casi medio año. Había engañado a Carlos para que firmara digitalmente una serie de documentos con el pretexto de completar un acuerdo de préstamo para el taller. Algo así como añadir garantías y demostrar los bienes comunes para la revisión del banco. Carlos había confiado completamente en su esposa y durante todo el año solo se había centrado en el trabajo. Nunca se tomó el tiempo para leer detenidamente los documentos. Si era un trámite, simplemente iniciaba sesión y firmaba. Entre el montón de papeles, además de algunos documentos auténticos, también había poderes notariales y autorizaciones para la cesión de la hipoteca, algo que había firmado sin saberlo. Cuando escuché eso, todo mi cuerpo se enfrió. En realidad, Isabel no solo había engañado a su marido en el amor. En secreto, también estaba dinamitando los cimientos de su hogar. La casa en la que vivía la pareja, el mayor activo por el que Carlos había sudado durante muchos años para construir, también se había convertido en su objetivo. Lo que era aún más terrible era que Isabel no actuó sola. Ella misma confesó que Javier lo sabía todo e incluso la había esperado en la notaría. Como Carlos estaba ocupado con el trabajo, no le dedicó tiempo a los papeles que necesitaba revisar. Cuando Carlos escuchó eso, golpeó la mesa con el puño. El sonido del nudillo contra la madera fue sordo,
tan fuerte que el borde de la mesa tembló y el dorso de su mano comenzó a sangrar. No lloró, pero su voz temblaba con un odio que dolía más que el llanto. Miró a Javier. Sus ojos parecían querer arrancarle la cara a su hermano. Te traté como a mi hermano. Te di las llaves de la casa, las llaves del taller. Si había algo bueno, lo compartía. Si era difícil, me lo echaba a la espalda. Y tú, te llevas a mi mujer a mis espaldas para estafarme. Javier inclinó la cabeza. Los labios apretados. No se atrevía a mirar hacia arriba. Su silencio no era porque admitiera sus errores, sino porque se había quedado sin formas de mentir. Carmen estaba completamente destrozada en ese momento. Tartamudeaba. Sus ojos pasaban del hijo mayor al menor, y luego a Isabel. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto a nuestra familia? ¿Por qué ha llegado tan lejos? Me volví hacia ella. En mi corazón ya no había ira. Solo un cansancio helado. Dije directamente, no en voz alta, pero cada palabra fue aguda como una bofetada. Porque solo te has preocupado de ocultar los defectos para mantener las apariencias. Así la gente se sentía libre de hacer lo que quisiera a tus espaldas. Por primera vez desde que llegué como nuera, Carmen se quedó en silencio ante mí. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mirada esquivó la mía, como si no se atreviera a enfrentarme. Pero lo aterrador de las personas en connivencia es que cuando están acorraladas, están dispuestas a apuñalarse por la espalda para salvarse a sí mismas. De repente, Isabel se volvió hacia Javier. Su voz era aguda. ¿Por qué me miras a mí? Fuiste tú quien me dijo que necesitaba controlar los bienes. ¿No lo dijiste? Carlos es demasiado bueno, dijiste. Nunca llegará lejos en el mundo. Si te quedas con él, necesitas aferrarte a algo para tener un colchón por si todo se derrumba en el futuro. Cuando Javier escuchó eso, fue como si alguien le hubiera arrojado aceite a la cara. Se levantó y gritó, cállate. Tú eres la codiciosa. Tú misma dijiste que si tu nombre se veía manchado, tenías que sacar mucho dinero. Yo no te obligué a firmar nada. Y así empezaron a discutir en medio del salón. Ninguna cuñada que supiera comportarse. Ningún marido que pidiera perdón. Solo un hombre y una mujer cuyas máscaras habían sido arrancadas. Ambos asustados y cobardes. Ambos echándose la culpa el uno al otro. La sarta de insultos voló junto con el montón de secretos, que, si no hubieran estado acorralados, seguramente habrían ocultado mucho más tiempo. ¿Desde cuánto tiempo llevaban su aventura, quien dio el primer paso, hasta su plan de darle la vuelta a la situación y hacerme parecer a mí la loca celosa, la destructora de hogares, para sacarme del juego? Lo que escuché fue suficiente para que se me helara la sangre. La verdad era que si esa tarde no los hubiera pillado infraganti con pruebas claras, quién sabe, quizás me habría convertido en el blanco del desprecio de toda mi familia política. Me habrían echado toda la culpa. Antonio no pudo soportarlo más. Se levantó. Su espalda parecía encorvada, como si hubiera envejecido infinitamente en solo una tarde. Pero su voz era extrañamente firme. Quien la hace, la paga. No protegeremos a nadie. Esa frase no fue fuerte, pero cayó como el golpe final. La vía de escape de Javier parecía cortada. Miró de inmediato a su padre con los ojos enrojecidos, como si no pudiera creer que su padre, que siempre había defendido el honor de la familia por encima de todo, pudiera decir algo así delante de extraños. Cuando Carmen escuchó esto, se desplomó en la silla. Lloraba y se golpeaba el pecho. Su voz era ahogada. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué tiene que llegar tan lejos? Pero esta vez, nadie se acercó a apoyarla. Nadie la consoló como solían hacer. Ella misma había hecho la vista gorda repetidamente ante lo que estaba mal, se había escondido de la traición y, sin querer, había cultivado un campo abierto de pecados en su propia casa. Cuando las consecuencias cayeron, ese llanto no era digno de lástima, sino que llegó demasiado tarde. En medio de ese caos, Javier se volvió de repente hacia mí. Por primera vez en toda la tarde, su voz no era ni enfadada ni pendenciera, sino que bajó tanto que casi era una súplica. Sofía, di algo. Di que yo no sabía nada de los robos. Lo miré fijamente, miré ese rostro en el que una vez creí, esperé, traté de preservar en mi corazón durante muchos años. Luego respondí lentamente, cada palabra. Le está suplicando a la persona equivocada. La persona que creía ciegamente en ti, murió hace mucho tiempo. Después de decir eso, sentí mi corazón helado, pero extremadamente tranquilo, ya no temblaba. Sin nudo en la garganta. Solo una verdad cristalina. Carlos se acercó a mí. Sostenía una pequeña memoria USB negra. La puso en la palma de mi mano. Su voz era baja y agotada.
La cámara que tenía en mi salón la puse como antirrobo para las cosas de casa. Durante varios meses, grabó por casualidad las veces que Javier se coló cuando yo no estaba. No te doy esto para que te quedes. Te lo doy por si necesitas protegerte en el divorcio. Entonces, te lo doy todo. Apreté con fuerza la memoria USB. Mi corazón se sentía pesado. La única persona en esta casa que realmente había sido engañada de la manera más dolorosa, que más había perdido, que más vergüenza había soportado, era la única persona que eligió decir la verdad hasta el amargo final, que eligió ayudarme a encontrar una manera de protegerme y no arrastrarme al fango. Miré la memoria USB. Luego miré a las dos personas que se gritaban delante de mí. Miré a Carmen que lloraba a gritos. Miré a Antonio que daba la espalda como si hubiera envejecido 10 años. Y en ese momento, entendí una cosa muy claramente. El castigo más duro para un traidor no son las lágrimas de la víctima, sino cuando las pruebas y el karma los golpean al mismo tiempo, arrancando toda negación, para que se vean a sí mismos en su momento más patético. Javier pensó que era una victoria traicionar a su esposa para seguir a su amante. Nunca pensó que de la noche a la mañana perdería a su esposa, perdería a su familia, perdería su dignidad, y ya tendría un pie en el lío legal que él mismo e Isabel habían creado. Después de esa terrible tarde, nunca volví a la casa de mi marido. Empaqué algo de ropa, mis documentos personales y la memoria USB que Carlos me dio. Luego, fui directamente a casa de mis padres. La primera noche, me acosté en mi antigua cama. No lloré. Es extraño. La gente piensa que una mujer engañada sufrirá enormemente. Se golpeará la cabeza contra la pared, abrazará la almohada y llorará hasta la mañana. Pero yo simplemente me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando al techo. La escena de Javier e Isabel en el baño ya no estaba en mis pensamientos. En cambio, se repetía una y otra vez el momento en que me pidió que lo defendiera. Un hombre que engañó a su esposa, que incluso engañó a su propio hermano. Cuando se vio contra la pared, todavía pensaba en cómo arrastrar a su esposa para salvarse. Cuando pensaba en eso, mi corazón se helaba. Unos días después, presenté formalmente los papeles del divorcio en el juzgado. Desde que me mudé a casa de mis padres, mi teléfono sonaba sin parar. Javier llamaba una y otra vez. A veces, sus mensajes eran súplicas. Cometí un error. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. A veces, usaba amenazas veladas. Si piensas ponérnoslo difícil, no me culpes al final. A veces, enviaba largos mensajes en mitad de la noche, explicando que los problemas crecían, que sus padres estaban deprimidos y que debería pensar en nuestro largo matrimonio y retirar la demanda. Los leí, y los borré. No respondí a una sola llamada. No discutí una sola palabra con él, porque sabía claramente que una persona que se arrepiente de verdad no manda mensajes así. Solo tiene miedo de la vergüenza. Miedo de perder su red de seguridad. Miedo de tener que pagar. En la vista preliminar en el juzgado, mi padre me acompañó. Al otro lado, Javier apareció, con aspecto deprimido, con ojeras y barba descuidada, como si intentara deliberadamente parecer que estaba sufriendo. Con él estaba Carmen. Solo habían pasado unos días, pero parecía mucho más frágil. Sus ojos miraban hacia abajo. Ya no era tan agresiva como antes. En cuanto me vio, sus ojos se enrojecieron. Me cogió la mano como si quisiera aferrarse a algo. Habló débilmente, casi en una súplica. Sofía, al fin y al cabo, estáis casados. Por favor, retira el caso para que no hagamos el ridículo delante de todos. La miré durante un largo rato. Luego le hice una pregunta muy suave, pero con peso en cada palabra. Cuando defendías a Isabel, ¿tenías miedo de hacer el ridículo entonces? Carmen se quedó rígida y soltó lentamente mi mano. Cuando entramos en la sala, Javier empezó a interpretar de nuevo el papel del pobre marido engañado. Dijo que Isabel lo había manipulado, que había caído en un momento de debilidad, pero que ahora había vuelto en sí. Solo quería volver y empezar de nuevo. Incluso se volvió hacia mí con los ojos rojos y dijo con voz ahogada: Sofía, te lo prometo. Romperé con todo. Si solo aceptas volver, haré lo que sea. Si hubiera sido yo hace unos meses, quizás mi corazón se habría dolido al oír esas palabras. Pero ahora, solo sentía cansancio. Cansada de que todavía creyera que un poco de halago, unas últimas lágrimas, podrían borrar todo lo que había hecho. No discutí mucho. Simplemente desbloqueé mi teléfono y puse un archivo de audio delante de él. En la pequeña habitación, de repente resonó la voz de Javier. Cada palabra era cristalina. En cuanto Sofía firme el divorcio, hablamos del piso y del dinero. Era la grabación de audio que había sacado de los datos de la memoria USB que Carlos me había dado.
Una vez, cuando Javier e Isabel hablaban en su salón, cuando creían que nadie podía oír. Después de la reproducción, el rostro de Javier palideció. Abrió la boca y la volvió a cerrar. A su lado, Carmen estaba tan en shock que ni siquiera podía llorar. El juez nos miró en silencio, a mí y a Javier. Una sola mirada bastó para entender que este matrimonio no se podía salvar. Me senté erguida, con las manos sobre la mesa, y dije concisamente: no he venido aquí para escuchar más teatro. He venido para terminar esto. Cuando dije eso, me sentí extrañamente despreocupada. Sin temblores, sin nudo en la garganta, sin ira. Solo una calma helada hasta la médula. Quizás cuando una persona ha sido herida hasta el límite, el único sentimiento que queda es una claridad total. Después de esa vista judicial, la historia de Javier e Isabel ya no pudo ocultarse. Y los vecinos, familiares y conocidos de ambas partes se enteraron gradualmente. La familia de mi exmarido había vivido durante mucho tiempo para su honor. Dondequiera que iban, querían ser respetados. Ahora, esa superficie pulida se había desmoronado en solo unos días. Lo que más le dolió a Carmen no fue perder a su nuera, sino que todos los años que había mantenido la fachada de su familia impecable, ahora se habían expuesto ante todos. La gente hablaba de su hijo, que se había acostado con su propia cuñada. La historia de la cuñada que robó el dinero de su marido. La historia de los hermanos y la cuñada que conspiraron por propiedades. De esa vergüenza, nadie podía salvarla. Isabel fue demandada por Carlos. Exigió la devolución de todos los documentos, transferencias y préstamos. Las compañías de microcréditos y los cobradores de deudas tampoco la soltaron. Buscaba constantemente a Javier. A veces en la esquina de la calle, a veces fuera del supermercado, a veces lo bloqueaba frente a la puerta de su empresa. De abrazarse, ahora se atacaban cada vez que se encontraban. Una vez, vi con mis propios ojos cómo Isabel abofeteaba a Javier en plena calle. Su pelo estaba revuelto. Su rostro carecía de cualquier rastro del encanto social que solía tener. Gritó: todo es culpa tuya, lo he perdido todo por tu culpa. Javier no se dejó intimidar. Apartó su mano de un empujón y rugió: tú eres la codiciosa. Grita lo que quieras, pero a mí no me metas en esto. Yo estaba no muy lejos. Miré la escena y solo sentí ganas de reírme de lo que ellos habían llamado amor verdadero. Antonio enfermó gravemente después del shock. Mientras tanto, Carmen se consumía. En una ocasión, visitó la casa de mis padres. Quería hablar conmigo en privado y suplicar, pero ese día, fue mi padre quien salió a abrir la puerta. Se mantuvo erguido. Su voz era tranquila, pero cada palabra era como un clavo. Mi hija no es un cubo de basura en el que podáis tirar vuestra porquería y luego obligarla a abrazarla. Es vuestro propio lío. Escuché cada palabra desde dentro de la casa. Sentí a la vez dolor y una enorme gratitud hacia mi padre. En toda mi vida, probablemente fue la primera vez que me sentí tan decididamente protegida por alguien. Cuando llegó el día en que el juzgado resolvió rápidamente el caso, firmé con mi nombre sin que me temblara la mano. Javier estaba sentado frente a mí, mirándome fijamente. Sus ojos estaban cansados y tristes, como si hasta ese momento, todavía no pudiera creer que la mujer que siempre había aguantado, que había intentado preservar la paz a toda costa, pudiera ser tan implacable. Cuando salió, me llamó. Su voz era ronca. Sofía, ¿realmente no quedaba nada de amor? Me detuve un momento, pero no me di la vuelta. Solo dije lo suficientemente alto para que él oyera. No, mi amor murió cuando os vi a ti y a Isabel en el baño. Hoy solo es el entierro. Hay matrimonios que no terminan por una tercera persona, sino porque los involucrados eligieron traicionar tanto que no queda nada que salvar. Después de firmar el último papel, me mudé a un pequeño piso de alquiler cerca de mi trabajo. No era grande, no era bonito, pero era lo suficientemente tranquilo. Al principio, me costó acostumbrarme. Cuando llegaba a casa por la noche, y abría la puerta, la habitación estaba vacía, sin voces, sin cena preparada, sin nadie que preguntara dónde estaba. A veces, me quedaba en medio de la habitación, todavía con mi bolso, y sentía una extraña tristeza. Pero cuando llegaba la hora de dormir y cerraba los ojos, dormía profundamente por primera vez en mucho tiempo. No me despertaba de un sobresalto por un extraño mensaje de texto. No dudaba de una llamada en mitad de la noche. No tenía que adivinar qué ocultaba la persona a mi lado. Ese silencio no era aterrador como pensaba, era claro y limpio. Carlos también rehizo su vida después. No hablaba mucho. Mantuvo su actitud tranquila de siempre, pero yo sabía que había cambiado. Colaboró activamente en los procesos legales, recuperó algunos de los papeles, logró demostrar varios de los préstamos falsos. Cuando me entregó la última copia de los datos de la cámara de vigilancia,
Solo dijo una cosa. No en voz alta, pero muy sincera. Ese día, si te hubieras quedado callada, tampoco me habrías salvado a mí. No supe qué responder. Solo sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Hay verdades que, por mucho que duelan, deben decirse. No para herirse mutuamente, sino para que los que quedan ya no tengan que vivir en una trampa. Mientras tanto, Javier lo perdió casi todo. Me había perdido a mí. Ya no tenía un lugar en el taller de su hermano. Su relación con sus padres estaba rota e irreparable. El hombre que se creía tan inteligente, que creía que un par de palabras bien elegidas lo arreglarían todo, al final se encontró en medio de un vacío que él mismo había creado. Ya no estoy enfadada con él. En realidad, hay personas que cuando llegan a ese punto, no solo pierden a la persona que tienen al lado, sino también su propia imagen a los ojos de todos. Y esa pérdida, no hay nadie que pueda compensársela. Isabel ya no tenía un lugar en sus antiguos círculos. La gente que antes la elogiaba por ser elocuente y agradable, ahora solo negaba con la cabeza. La verdad es que una vez que todo se saca a la luz, no hay palabras que puedan ocultarlo más. El supuesto genio social, que encantaba a todos sin límites, resultó ser solo una táctica calculadora para conseguir lo que quería. Pero la vida no siempre te da la oportunidad de corregir errores cuando has ido demasiado lejos. Una vez, Carmen me envió un mensaje larguísimo. Lo leí todo. Escribió que se arrepentía, que se había equivocado al no escucharme, al creer a otros y darle la espalda a su propia nuera en su propia casa. En un párrafo, escribió que si solo hubiera estado más tranquila, si hubiera mirado con más atención, quizás nada de esto habría tenido que pasar. Después de leerlo, me senté en silencio durante mucho tiempo. No porque fuera completamente insensible. Pero luego, solo le envié una respuesta corta. Ya no estoy enfadada contigo, Carmen, pero nunca podré volver al lugar que me silenció para sufrir en la sombra. Cuando lo envié, apagué el teléfono. Hay cosas que una vez rotas, no se pueden volver a unir solo con una disculpa. Una tarde, de camino a casa desde el trabajo, vi a Javier de pie frente a la puerta de mi piso de alquiler. Había perdido mucho peso. Su rostro estaba hundido. La confianza en sus ojos había desaparecido. Cuando me vio, se acercó. Su voz era débil. Sofía, ¿podemos hablar un momento? Me detuve. No lo evité ni me acerqué. Habló durante mucho tiempo. Dijo que sabía que se había equivocado. Dijo que su vida había sido horrible en los últimos meses. Dijo que quería empezar de nuevo. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó de hablar, solo le hice una pregunta. Si nunca te hubiera descubierto, ¿habrías parado alguna vez? Se quedó en silencio, bajó la mirada y no respondió. Pero ese silencio fue la respuesta más clara de todas. Lo miré un poco más. Luego dije en voz baja, no me quejo y tú no me lloras a mí. Solo lloras por la sensación de tener a alguien que siempre confió ciegamente en ti, que siempre estuvo de tu lado, que siempre te dejó la puerta abierta para volver. Pero esa persona, ya no soy yo. Cuando dije eso, seguí mi camino. Se quedó allí, detrás. No me di la vuelta. Y extrañamente, no sentí nada más. Ni ira, ni dolor, ni compasión. Se había acabado. Mi historia no termina con alguien haciéndose rico o con una venganza brutal y ruidosa. Simplemente termina con un cansancio inmenso. Todos siguieron su propio camino, cargando con el precio que debían pagar. El traidor perdió la confianza. El manipulador perdió su lugar. Quien hizo la vista gorda ante lo que estaba mal vivirá con el arrepentimiento. Pero yo perdí un matrimonio. Pero conservé mi autorrespeto. Si hay una última cosa que necesito decir, creo que he entendido algo muy simple. Una mujer no teme las adversidades. Tampoco teme empezar de cero. Lo más aterrador no es perder a alguien, sino ser engañada y obligada a callar para proteger la fachada de otra persona. Pero una vez que ves la verdadera cara de quien tienes al lado, irse no es una derrota. Marcharse a tiempo, a veces, es la única forma de salvarse a uno mismo. Hay puertas que se cierran con dolor, pero justo en ese momento, se abre un nuevo camino. No ruidoso, no ostentoso, pero que te da suficiente paz para vivir de una manera más decente para ti misma.